muchas gracias a todos y a todas por conectarse. La verdad, me gustaría no estar teniendo que hacer este space, me gustaría que todo hubiera salido muy bien en el proceso de transición del modelo de salud de los maestros, de las maestras. Los casos que hemos recibido han sido profundamente dolorosos y los hemos pues acompañado, pero obviamente las limitaciones estructurales son muy claras, así que por eso quisimos hablar un poco de la reforma o este nuevo modelo en el régimen especial de salud del magisterio. Además, porque ustedes saben que fue el tema de la semana, con las intervenciones del ministro de Salud en el debate de control político de la Comisión Sexta del Senado. Y además, pues por todo lo que se ha venido, los audios que se han venido filtrando recientemente. Entonces voy a dar un contexto muy breve y empezamos, ¿vale? Entonces, en primer lugar, es importante contarle a todas y a todos quienes nos acompañan que el magisterio tiene un régimen especial de salud como una medida para reconocer la labor tan esencial que realizan los maestros y las maestras de norte a sur, de oriente a occidente, en las veredas más críticas de Colombia, pasando realmente carreras de obstáculos para llegar a colegios a veces con las condiciones más indignas o bueno, condiciones precarias. Incluso muchos y muchas tienen salones en donde los estudiantes son de varios cursos al mismo tiempo y precisamente como una labor de reconocimiento a la importancia de esa labor, en Colombia tenemos un régimen especial de salud y de pensiones del magisterio. Aún así, los profes aportan mes a mes de su salario una fracción muy importante para pagar su seguridad social y vamos a hablar de la administración de esos recursos para darles una magnitud, la unidad de pago por capitación del magisterio, es decir, lo que por cada profe se asigna al régimen de salud es 1.7 veces lo que recibimos el resto de los usuarios y de las usuarias del sistema de salud. Y en ese sentido, pues hay que decir que hay mucha gente en la política colombiana a la que se le hace agua la boca de administrar estos recursos, de contratar como se le dé la gana. Y en ese sentido, pues ha habido una crisis desde el pasado en términos de la calidad de salud del magisterio. El presidente Petro lo sabe y por eso en campaña propuso cambiar los operadores del modelo de salud de los maestros y de las maestras. Esta apuesta por hacer una licitación para tener nuevos operadores fue aplazada en 3 ocasiones en el Consejo de Decisión del Fondo del Magisterio, en el FOMAG, porque vamos a hablar más de esto en el futuro. El FOMAC tiene 5 integrantes: Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Hacienda. Y de los 5 votos que están ahí, 3 son los ministros que les acabo de decir y 2 delegados de FECODE. En este aplazamiento, en estos 3 aplazamientos, FECODE solamente estuvo de acuerdo con el primer aplazamiento de la elección de estos nuevos operadores. Y ya cuando se vencían los contratos de los operadores anteriores, 2 meses antes el presidente dice, no, realmente no vamos a hacer nuevos operadores, sino que lo que vamos a hacer es un nuevo modelo en su totalidad. Y este es el nuevo modelo que hemos venido viendo. Entonces, hoy quienes nos acompañan en nuestro space está Paula Bolívar. Bueno, ustedes ya seguramente la conocen. Paula Bolívar ha sido para mí la periodista revelación de este año, la mujer joven del periodismo que sacó a la luz el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el robo que estaban haciendo a los carrotanques de La Guajira, y de ahí en adelante pues ha seguido profundizando y también fue pues la que puso en la opinión pública este debate y este escándalo sobre la contratación del magisterio. Entonces, Paula, bienvenida. Si nos quieres dar un pequeño saludo. Hola Jennifer, no, pues qué grato estar aquí con ustedes y es súper importante ese espacio porque muchas veces nosotros vamos hablando de FOMAC, fiduprevisora, magisterio, pero muchas veces pues la gente del común no entiende qué es eso del FOMAC, entonces es muy importante que podamos aclarar bien de qué se trata y bueno, las denuncias bien graves que hemos hecho en Sigue la W. Gracias, Paula. Bueno, antes de presentar a la profe Victoria, quiero saludar al profe Nelson Alarcón, que nos acompaña también, que es directivo de la CUT, y también a todas y a todos los maestros que nos acompañan en la noche de hoy. Em, ¿Qué quiero añadir? Tú le pusiste el tema de la fiduprevisora, no he hablado aún de la fiduprevisora, pero ya dijimos, el fondo del magisterio, el FOMAC, es como tal la administración o las decisiones importantes del régimen especial de los maestros y de las maestras. Hay un miembro adicional que no señalé de la Junta porque no vota, pero realmente tengo entendido que la preside, que es la fiduprevisora. La fiduprevisora es la fiducia del Estado colombiano que administra los recursos de fondos fundamentales, como el Fondo de Salud del Magisterio, también administra el Fondo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. O sea, cada peso que se desembolsó de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo muy seguramente pasó por la fiduprevisora.
y es una institución muy grande, administra en total 90 billones de pesos y vamos a volver a ella más adelante, pero la FIDU Previsora entonces va a ser un actor fundamental de ese nuevo modelo que propone el presidente Gustavo Petro para administrar la salud de los maestros y está hoy en cabeza John Mauricio Marín Barbosa, de quien hablaremos más adelante. Ahora sí, entonces voy a presentar a la profesora Victoria Avendaño. Ella es maestra de la educación pública y fue elegida como directiva de el Comité Ejecutivo Nacional de FECODE. La profesora Victoria Avendaño pues fue el único voto del Comité Ejecutivo Nacional de FECODE que no aprobó esta transición o no aprobó este nuevo modelo, alegando que había una improvisación importante, que había una incertidumbre. Entonces le damos la bienvenida a la profesora Victoria Avendaño. Me alegra que tengo entendido que ya no están en una soledad tan tremenda y me alegra que, no, hay que decirlo, no ha sido, mejor dicho, ha habido direcciones territoriales de FECODE que han puesto este tema como un asunto esencial. Entonces, profe Victoria, bienvenida. Buenas noches, Jennifer. Un saludo para ti, para Paula, para el profe Nelson, para Clemencia, que no sé si ya habrá entrado, y obviamente para todos y todas quienes están conectados en este momento en este space. Agradecerte, Jennifer, por colocar en un escenario como esto, pues un conversatorio sobre este tema tan delicado que estamos viviendo los maestros del sector público en nuestras familias, precisamente por el cambio de modelo de salud que ha venido proponiendo el gobierno nacional y que hasta ahora ha sido un desastre. Entonces, gracias por el espacio. Bueno, listo. Entonces, mientras se conecta la doctora Clemencia, yo les voy a hacer una pregunta a cada una que yo preparé con especial énfasis, pues conociendo sus perfiles. Entonces voy a preguntarle primero a la profe Victoria, ¿cómo era la situación del régimen de salud del magisterio antes del 1 de mayo? O sea, estábamos aquí en unas buenas condiciones. ¿Cuáles son las valoraciones de los maestros y de las maestras frente al modelo de salud antes de este nuevo cambio que ha hecho el gobierno nacional? Ok, Jennifer. Bueno, lo primero es comentarles que desde que surgió o nos ganamos a través de la lucha la ley 91 del año de 1989 y se inició un proceso de contratación con ese régimen especial que nosotros le llamamos para la salud de los colombianos, que se define en esa ley 91 del 89 y se crea el FOMAC. Nosotros entramos a tener una, una situación supremamente positiva, y es que la dispersión que traíamos en el reconocimiento de derechos de salud, pensión, cesantías y algunos otros derechos, logramos unificarlos alrededor del FOMAC, que es creado por la ley 91. Y es bueno, pues, que se sepa que el FOMAC es una cuenta especial del Estado sin personería jurídica, pero que en ese FOMAC se definen los lineamientos, como vamos a hablar de salud, los lineamientos generales a través de acuerdos del Consejo Directivo del FOMAC para la prestación o la contratación del servicio médico asistencial. Entonces, como hubo desde el año 90 un tipo de contratación que fue cambiando cada 4 años, porque lo que se buscaba era obviamente mejorar la prestación del servicio de salud hasta llegar a este último proceso que era, se dividió el país en 10 regiones por grupos de departamentos y en cada región se contrataba un operador que a su vez subcontrataba unas IPS en cada una de las regiones para que prestaran el servicio de salud. Es decir, se utilizaba la intermediación de los operadores en cada una de las regiones, de las 10 regiones. Y esa contratación la venía haciendo la FIDU Previsora porque es lo que legalmente está establecido en la ley 91. Entonces, la FIDU Previsora no solamente administra los recursos del FOMAC, que es una cuenta especial del Estado sin personería jurídica, por eso no puede administrar sus propios recursos y tienen que contratar una fiducia que debe tener la siguiente característica, y es que sea más de un 90% estatal.
Hoy esa fiduprevisora es más del 99% estatal, el 99.99 y tanto por ciento, o sea, menos del 1% es participación particular. Entonces, esas contrataciones de esos 10 operadores los venía haciendo la fiduprevisora. Obviamente, las falencias que se venían presentando en la prestación del servicio de salud originó movilizaciones, paros y exigencias de los maestros y las organizaciones sindicales al frente para que se mejorara la prestación del servicio de salud. El último paro lo hicimos a finales de agosto del año pasado y fue el detonante, fue lo que se utilizó como florero de Llorente por parte del presidente de la República directamente para anunciar entonces que si los maestros estábamos protestando porque teníamos una mala prestación de servicios de salud, lo que había era que cambiar el modelo. Y entonces, como estaba en discusión en el Congreso de la República la reforma a la salud, entonces allí estaba la fórmula perfecta para resolver todos los problemas de la salud del magisterio y el modelo entonces empieza a plantearse desde el gobierno nacional en cabeza del presidente y con la asesoría técnica del Ministerio de Salud en el sentido de que debe tener como elemento central o como eje central la atención primaria en salud a través de los CAPS, que es lo que estaba contenido en el proyecto de ley de salud en ese momento. Entonces, a partir de ahí, Jennifer, viene toda la odisea que hemos vivido en ese momento, porque como tú lo dijiste inicialmente, el primer paso es detener la licitación pública o invitación pública que se venía haciendo en ese momento después de 2 años de prórroga y que nosotros debíamos iniciar con los nuevos contratos a partir del 1 de noviembre del año pasado. Entonces, lo primero que hace unilateralmente el gobierno es darle la orden a sus ministros en el Consejo Directivo del FOMAC para que paren la licitación pública o la invitación pública y finalmente se cancela ese proceso. Ellos unilateralmente también con los 3 votos que tienen en el FOMAC aprobaron una nueva prórroga de 6 meses y además unilateralmente hacen una tercera cosa que es modificar el manual de contratación. O sea que a partir del nuevo modelo ya no iba a haber contratación a través de licitación o invitación pública, sino que lo que iba a haber era una contratación cerrada porque así modificaron el manual de contratación. Entonces, eso es como el antecedente de lo que teníamos antes del 1 de mayo, Jennifer. Gracias, profe Victoria, por ese contexto que tú has planteado y que has puesto sobre la mesa. Yo quiero preguntarle a Paula Bolívar qué opina del hecho de que John Mauricio Marín haya estado en la cabeza del cambio de modelo del magisterio. ¿Cómo has visto tú que se ha movido como toda esta clase política tradicional alrededor de este tema? Quizás antes de darte la palabra para que respondas, puedo añadir un contexto pequeño, y es que efectivamente, como en una réplica, a mi parecer, muy superficial y muy mediocre de lo que se quería hacer con la reforma a la salud en términos generales, porque recuerden que el ministro de Salud, Jaramillo, señaló que lo que iban a hacer con los maestros era un piloto, digamos, de lo que proponen para todo el país. Entonces, más o menos dicen, bueno, si lo que queremos es eliminar las EPS del modelo generalizado, ¿quiénes son las EPS de este modelo? Y llegan fácilmente a la conclusión de que son los operadores, los intermediarios, y en ese sentido dicen, bueno, vamos a quitarlos del panorama y vamos a hacer una contratación directa de las clínicas, hospitales, del software, de todo lo que opera directamente el sistema de salud de los maestros, y esa contratación directa la va a hacer la fiduprevisora. Esa fiduprevisora gigantesca de la que yo les hablé, que son 90 billones de pesos y que en este caso maneja John Mauricio Marín Barbosa. Quizás Paula pueda escribir un poquito de quién estamos hablando, y es así como se modifica el sistema de salud de los maestros y de las maestras, ya no con una licitación para contratar operadores por cada región, sino que la fiduprevisora se va a descentralizar de alguna manera y en esas regiones va a contratar directamente a las clínicas, los hospitales, y por eso el poder que concentra la fiduprevisora incluso
digamos, a través de la creación de nuevos cargos de la fiduprevisora, que ustedes saben que los políticos tradicionales pues se babean también por tener burocracia a su disposición. ¿Cómo es que llega John Mauricio Marín? ¿Cómo aparece? ¿Qué papel juega? ¿Cómo has visto tú los intereses de la clase política tradicional en todo este modelo? Incluso, ¿por qué te llama la atención meterte en este tema de la salud de los maestros? Bueno, Jennifer, yo llevo más de 8 años en la W Radio y este fue mi primer tema, de las denuncias que hice hace 8 años cuando me dijeron, ojo, hay una licitación. Incluso desde esa época esto ya era un problema porque había muchas denuncias de corrupción, de políticos del partido de la U involucrados, políticos que hoy tienen importantes cargos en el gobierno nacional como embajadores. Y desde esa época, pues, me interesó mucho el tema y conozco quiénes son esos políticos y operadores que siempre se han quedado con estos millonarios contratos. Más de 20 años llevan los mismos operadores de siempre. Y un dato que yo quiero resaltar de lo que dice la profesora Victoria Jennifer, y es que fue la ministra de Educación la que en noviembre del 2023 cambia el manual de contratación del FOMAC y permite la contratación a dedo. Allí le abren una puerta al señor John Mauricio Marín. Pero ¿quién es John Mauricio Marín? El actual presidente de la fiduprevisora, antes de llegar a esta fiducia, era el director del Fondo de Ferrocarriles de Colombia. En este fondo, el señor John Mauricio Marín tuvo varias investigaciones, más exactamente por la Procuraduría, por haber entregado miles de millones de pesos a operadores sin el cumplimiento de requisitos. Y incluso nos dicen que hubo, no solo fue uno, sino varios contratos y también relacionados con el tema de la salud. No se habrían contratado, no se habrían invitado a presentar a 3 oferentes, sino que simplemente se habrían violado todos los principios de contratación pública en el fondo de ferrocarriles. Pero llama muchísimo la atención, bueno, John Mauricio Marín llega a la fiduprevisora por el apoyo del partido de la U, más exactamente de Dilian Francisca Toro. Y Jennifer, usted me pregunta que qué opino, que cómo me parece, pues es cuestionable cómo el presidente y el ministro de Hacienda permiten que una persona, y la superfinanciera también, cómo permiten que una persona con semejantes cuestionamientos y con investigaciones que no se han archivado y que siguen vigentes en los diferentes entes de control, llegue a ser, mejor dicho, el líder de este nuevo modelo de salud. Y además no solo el líder, sino es a quien el gobierno nacional le abre la puerta para que contrate a dedo a quien quiera. Y se lo permitieron y él así lo está haciendo y no está cometiendo ninguna ilegalidad porque es que le cambiaron el modelo para que él tuviera carta abierta de elegir a los operadores que él quisiera. Y antes de mencionarles a ustedes cuáles son esos amigos que él ha contratado en este nuevo modelo de salud, hay un dato, Jennifer, que es muy importante y es que en mayo del 2023, cuando intentaron hacer esa licitación como se hacía de tiempo atrás, como lo mencionaba la profesora Victoria, hubo una especie de plagio por parte del señor de la fiduprevisora y es que los pliegos de la licitación fueron copiados. El señor John Mauricio Marín hizo copy-paste y subió los pliegos de la licitación que había usado en Ferrocarriles de Colombia para el FOMAC. Y el problema es que se le fue la palabra ferrocarriles e inmediatamente tuvieron que bajar eso del SECOP y volver a iniciar de cero. Y meses después es cuando el presidente Gustavo Petro dice, aquí están pasando cosas. Fuentes nos confirman que el presidente Petro tuvo esta información, le dijeron, ojo, porque ahí están intentando beneficiar a los mismos que se ganaban los contratos en Ferrocarriles de Colombia. Entonces, eso es un dato ahí que me parece importante, pero hay varias cosas, Jennifer, que a mí me han llamado muchísimo la atención con este presidente de la fiduprevisora, y es que ha contratado, bueno, el presidente dijo, hagamos un nuevo modelo porque hay una red de corrupción tremenda. Sin embargo, vuelven a aparecer los mismos de siempre. Entonces, el señor John Mauricio Marín contrata a D&G Consultores para que haga las auditorías, más de 75.000 millones de pesos anual. Esa contratación a D&G es a los mismos de siempre, pues resulta que D&G viene siendo denunciada durante muchísimo tiempo porque han sido los auditores que se han ganado el millonario contrato
en la fiduprevisora para auditar los contratos del FOMAC. Entonces, ¿dónde está el cambio? Eso por un lado. Otra cosa que denunciamos también es el tema del software. Entonces, el software que ha sido un desastre, y eso sí no lo digo yo, lo ha dicho el propio presidente Gustavo Petro, el software, Jennifer, fue entregado al señor Jorge Rocha. Este es un viejo conocido del señor John Mauricio Marín, pues resulta que el señor Jorge Rocha también era uno de los operadores a los cuales el señor Marín benefició en Ferrocarriles de Colombia con una empresa que se llama Sumisalud, no recuerdo muy bien en este momento, pero con un operador de salud. Entonces ahí se presenta el señor Jorge Rocha como operador de salud, pero también el señor Jorge Rocha lleva este software a Ferrocarriles y contrata este mismo software en Ferrocarriles. Y ahora es la misma persona que se gana el millonario contrato, que es de más de 46 mil millones de pesos, para brindarle a la fiduprevisora esta plataforma tecnológica que claramente no ha funcionado. También el señor Rocha ha sido investigado por varias irregularidades en contratación exactamente en temas de salud. Y quiero terminar con otro dato que hemos informado, y es el operador de las farmacias. Entonces, le entregan de forma improvisada la mayor cantidad, el 50% creo del país, a Farmart. Esto es una empresa del Valle del Cauca, qué casualidad, todos de la U, Valle del Cauca, y esta farmacia, lo que hemos empezado a ver por parte de los profesores, especialmente en Caldas, es que contratan un garaje y empiezan a hacer la dispensación de medicamentos en garajes o los servicios de oncología. Entonces, esto ha sido, Jennifer, una serie de cuestionamientos que yo no entiendo realmente cómo todavía el señor sigue en el cargo. Yo tampoco lo entiendo. Yo suscribo esa pregunta, si tanto además el ministro de Salud ha señalado que supuestamente todo lo malvado y lo malévolo pues proviene de la dirección de la fiduprevisora, ¿cómo sigue en el cargo? Añado algo que tú dijiste muy bien, Paula, pero me gustaría profundizarlo, y es la responsabilidad que en términos generales también tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. En términos generales, después de que en ese debate en la Comisión Sexta dicen, no, más o menos nosotros no tenemos la culpa, y mucho menos el presidente, el que tiene la culpa es Marín, es increíble pues retomar el video que publicaron la ministra de Trabajo y la ministra de Educación, teniendo al lado a John Mauricio Marín anunciando con bombos y platillos cómo iba a cambiar. Y quizás esto es lo único que suscribo de lo que señaló el ministro de Salud, y es que al parecer estaría pasando algo de lo típico, y es que todo cambie para que nada cambie, para que al final sean los mismos operadores los que terminan ofertando los servicios de mala calidad, y además operadores que ya se han visto involucrados con escándalos en diferentes regiones del país. Entonces, pues yo creo que Sí, eso es un y, asunto. Ujú. y Jennifer, el 29 de abril, después del anuncio de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la ministra Aurora Vergara, el 29 de abril hacen una rueda de prensa después de que les advertimos de que algo estaba sucediendo y que las cosas no iban a salir bien. Y ahí aparece el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con una seguridad, y le dice al país prácticamente tranquilos que las cuentas de la fiduprevisora son absolutamente transparentes. Entonces, la pregunta aquí es, ¿son 4 ministros que son ciegos? ¿El señor de la fiduprevisora engañó a los 4 ministros? Y otra pregunta que adjunto a lo que Jennifer acaba de decir es, ¿todas las contrataciones que ha hecho el señor de la fiduprevisora han sido autorizadas por la Junta Directiva del FOMAC, en donde están los 4 ministros? Exacto. Sigamos entonces con la siguiente pregunta. Creo que la doctora Clemencia no hemos podido lograr que nos acepte la invitación a convertirse en hablante. Si nos quiere de pronto mandar un pantallazo por WhatsApp al interno, yo puedo explicar un poquito cómo podrías aceptarla. Pero bueno, entonces voy a seguir con la profe Victoria, y es la siguiente pregunta, es, ¿qué análisis hace usted ya, y cómo está el ambiente dentro de los maestros, dentro de las maestras, frente a la reestructuración e implementación del nuevo modelo? ¿Considera usted que hubo ahí algo de improvisación? Yo estuve, por ejemplo, acompañando a los profes de ADEC de Cundinamarca, y cuando llegamos al programa del noticiero que ellos hacen todos los domingos o todos los sábados, me pareció increíble, porque me decían, no, estuvimos hasta las 3 de la mañana en reuniones, tramitando casos, y yo decía, de verdad que sé que los maestros y las maestras están haciendo
de todo con las uñas para que atiendan los casos de sus compañeros, de sus compañeras, pero quizás aquí hay algo más que no solamente mandar los casos, como no atienden a Pepito Pérez en tal lugar, en tal región, en tal operador, sino que acá hay una limitación estructural de la falta de firmas de contratos. Yo, por ejemplo, profe, y a todos los que nos están escuchando les cuento que tuve que entutelar 3 veces, triplemente entutelada a la fiduprevisora, porque no han respondido los derechos de petición que les enviamos para saber con quiénes están contratando, en qué regiones, de qué nivel son, quiénes son los representantes legales de esas asociaciones que están contratando a dedo efectivamente. Entonces, yo quiero saber cuál es la opinión de usted, profe, sobre este nuevo modelo ya como tal y cómo está un poco el mundo dentro de los maestros y dentro de las maestras. En el Congreso, por ejemplo, hay mucha gente diciendo, ay, sí, ahí está FECODE aplaudiéndole todo lo que hace Petro. Y sé que hay unos sectores dentro del magisterio que quizás estén en ese tono, pero también sé que hay muchas voces, pues en Caldas, en Santander, el CES, por ejemplo, planteando que es posible pues que haya también una postura crítica y sobre todo en defensa de los derechos de los maestros y de las tras. Entonces, profe, pues tiene usted la palabra. Gracias, Jennifer. Sí, efectivamente, en este momento la implementación del nuevo modelo es un caos total desde todo punto de vista, desde lo administrativo, desde lo operativo, desde lo asistencial propiamente dicho, porque al día de hoy no hay contratos, efectivamente lo que existen son cartas de intención. Como se suspende la contratación por licitación pública o invitación pública, lo que hacen entonces es una convocatoria para que todas las IPS públicas, privadas y mixtas manden cartas de intención manifestando su interés de prestarle el servicio de salud al magisterio y su familia. Pero obviamente lo que sigue a la carta de intención es hacer la contratación y sentarse con cada una de esas IPS que manifestaron su intención de prestar el servicio y acordar todo lo que tiene que ver con la parte tarifaria. Pero eso no se ha hecho. Se han quedado en las cartas de intención y entonces la mayoría de las IPS lo que han venido diciendo es que sin contratación, con solo la carta de intención, ellos no van a prestar el servicio porque ya han tenido unas experiencias absolutamente negativas con las EPS que les glosan absolutamente todas las cuentas y es más lo que le deben que lo que les pagan. Entonces, aquí hay una situación y es que hoy no tenemos contratos, no solamente con las IPS, sino con las droguerías que deben entregar los medicamentos a todos los afiliados del FOMAC. No existen todavía. Incluso la cadena de farmacias de la que está hablando Paula, en muchas regiones, incluido en Caldas, las han cerrado por lo que ella ha dicho. O sea, la característica de las bodegas o de los sitios que han conseguido para colocar esas droguerías no cumplen con los requisitos legales y las han cerrado al día siguiente o a los 2 días de estar abierta. Es más, en muchas de ellas han llegado con unos cargamentos de pañales, de ensures, de papel higiénico, pero no con los medicamentos que realmente se requieren para resolver las necesidades de los maestros. Porque además hay una cosa, Jennifer, y es que es bueno que se sepa que nosotros tenemos un magisterio adulto y tenemos un magisterio supremamente enfermo. Dentro del mismo diagnóstico que nos entrega el Ministerio de Salud y la fiduprevisora, en donde dicen que son 879.492 afiliados al FOMAC, hay 321.849 enfermos crónicos y catastróficos. Entonces, aquí lo que se necesita para estos más de 300.000 enfermos catastróficos de VIH, de enfermedades huérfanas, etcétera, es que se continúe de manera oportuna con la atención y la entrega de medicamentos de control. Entonces, eso no ha funcionado. Y además de eso, nosotros tenemos un número alto de maestros pensionados que siguen afiliados al FOMAC y que también tienen unas patologías supremamente difíciles, graves, y aquí eso no se está atendiendo. En su momento, pues nosotros lo dijimos, y como tú dices, no
solamente yo, pues yo de pronto he sido la más insistente y fui la única que voté de manera negativa, pero sí hubo más de un ejecutivo en FECODE que a pesar de votar positivo para que se iniciara este proceso a partir del 1 de mayo, dejaron constancias y dejaron planteadas todas las dudas que tenían de que en realidad esto fuera efectivo, pero en últimas terminaron diciéndole sí y como ellos mismos dijeron, dándole el banderazo a la fiduprevisora para que iniciara el 1 de mayo con todo el proceso. Entonces, aquí sí ha habido improvisación, aquí sí ha habido desconocimiento de esta realidad que vivimos esta población que está afiliada al FOMAC, que no solamente son los maestros, sino sus familiares también, poniendo en peligro la salud y la vida de todos nosotros. Y aquí hay una cosa supremamente grave en este momento, y es que tienen una discusión interna ahora para buscar entre el gobierno y la fiduprevisora quién es el responsable de toda esta situación. Y en medio de esa discusión que hay, obviamente nos encontramos los maestros y nuestras familias que somos los afiliados al FOMAC. Aquí hubo improvisación, hubo irresponsabilidad y yo lo califico como un atentado a la vida y a la salud de todos los afiliados del FOMAC, porque realmente aquí se nos empezó a hablar de que el 1 de mayo iniciaba un proceso de transición hacia el nuevo modelo, cuando lo que dijimos en medio de la discusión es que aquí la transición debió haberse hecho con anterioridad para llegar al 1 de mayo ya con todo un esquema montado desde lo administrativo, del operativo y asistencial para no entrar a la problemática que tenemos en el día de hoy. Entonces es inconcebible decir que nosotros a partir del 1 de mayo es que vamos a entrar a una transición cuando la transición se entiende como una actividad anterior para poder programar absolutamente todo y que arrancara el 1 de mayo el proceso con las mínimas dificultades. Pero hoy lo que vimos que lo que se hizo fue lo contrario. Yo planteé en una reunión que tuvimos con el presidente de la República, sus ministros y sus asesores, que aquí tampoco se hizo un estudio financiero previo para mirar realmente cuánto costaba el nuevo modelo. Ese costeo no lo hicieron, de tal manera que cuando se estaba haciendo la contratación anterior, se nos había dicho en medio de ese proceso que esa contratación iba a tener un costo de 13.4 billones de pesos para los 4 años. Pero resulta que para el inicio de este modelo, a partir del 1 de mayo, la fiduprevisora solicitó una adición presupuestal de más de 1.2 billones de pesos, casi 1.3 billones de pesos, para anexárselo a esos 13.4 billones de pesos y además de otras adiciones para poder resolver el problema y estar listos el 1 de mayo. Sin embargo, hoy lo que se está viendo es que las contrataciones y la atención que se va a prestar va a sobrepasar esos montos, porque hoy a través de una circular, la circular 02, lo que están diciéndole a las IPS es que debe atender a todo el mundo sin contratación, sin autorización previa, que debe atender a todo el que llegue con tarifa SOAT. Y si la tarifa SOAT no es suficiente, entrarán a pagarles cada uno de los eventos con las tarifas que ellos traen dentro de su portafolio, lo que quiere decir que aquí se va a rebasar absolutamente todo este recurso que ellos previeron para que se financiara este nuevo modelo. Entonces, aquí la improvisación fue enorme, la falta de estudio sólido para la financiación también, y no tuvieron en cuenta la cantidad de enfermos crónicos y catastróficos que tenemos aquí. Entonces, hoy tenemos esa situación, desafortunadamente, como tú lo acabas de decir, en el comité ejecutivo de FECODE, como en cualquier otra organización social, hay contradicciones, pero mayoritariamente, yo diría que una mayoría
arrasadora, porque realmente la única que tiene, pudo en su momento colocar el voto negativo frente al inicio de este proceso y planteé la duda incluso delante del presidente sobre eso, diciéndole que a mí me parecía que el modelo como nos lo estaban presentando era una casa en el aire y que nos iban a obligar a dar un salto al vacío, y por eso fui agredida por el mismo presidente de la República. Y entonces hoy están en medio de esta situación caótica que estamos viviendo, están buscando entre ellos quién es el culpable. Yo quiero decirlo de una vez, Jennifer, aquí el responsable principal es el gobierno nacional, porque ellos fueron los que nos metieron a nosotros en esta vaca loca, como hemos venido diciendo, con la propuesta que hizo el presidente de la República el 1 de septiembre del año pasado en una reunión que tuvo con varios sectores sociales en Bucaramanga, de la cual no tenía nada que ver los maestros. Sin embargo, ahí lo planteó. Y a partir de ahí, los ministros que hacen parte del FOMAC y el Ministerio de Salud, que a pesar de que no hace parte del Consejo Directivo del FOMAC, fue nombrado por el presidente de la República como el asesor técnico para la construcción y puesta en marcha de este nuevo modelo. Ellos lo que hicieron fue seguirle al copiarle al pie de la letra la orden que les dio el presidente Petro. Y por eso inicialmente, cuando yo les contaba, ellos a través de su 3 ministros, el gobierno nacional impuso el inicio de todo este proceso en las 3 primeras votaciones que les narré en la primera parte, que tiene que ver con la suspensión del proceso de licitación pública, con la modificación del manual de contratación, porque eso lo tenían que aprobar en el Consejo Directivo del FOMAC, y además de eso, con todas las demás cosas que de ahí en adelante se ha aprobado frente a eso. El caos total, no hay medicamentos, no hay contratación, no hay continuidad en los procesos para los maestros y sus familiares que tienen enfermedades crónicas, y al sol de hoy, pues la vida y la salud de todos los afiliados al FOMAC está en una situación absolutamente caótica. Dios, no puedo dejar que se acabe esta intervención sin una pregunta que está muy descarada mi petición, pero que te voy a hacer. ¿Tú crees que hay una forma, digamos, una alternativa para salir de esto en el corto plazo? Bueno, se han planteado varias alternativas. El problema es que ahí tenemos una discusión que es un poco difícil, porque quienes nos estamos atreviendo a plantear cosas diferentes en medio de este proceso nos están señalando de uribistas, nos están señalando de ultraderechas, nos están señalando de que somos partidarios de la intermediación, de que somos partidarios de que continúen los mismos operadores corruptos. Nosotros estamos de acuerdo con los cambios que se le tengan que hacer a la prestación del servicio de salud, con los cambios que se están proponiendo en el modelo, pero tienen que ser unos cambios para mejorar. Y hasta hoy lo que estamos viendo es que todo lo que se ha puesto en marcha no ha mejorado nada, sino por el contrario, lo que ha es empeorado lo que traíamos. Entonces, nosotros, ¿qué hemos venido diciendo aquí? Bueno, en primera instancia, la propuesta es que hayan las contrataciones de manera inmediata, tanto para las IPS como para las droguerías que deben entregar los medicamentos. Pero si esto no funciona de manera inmediata, porque tiene que ver con la salud y la vida, aquí tendrá nuevamente el gobierno nacional que sopesar la necesidad de llamar nuevamente a algunos de los operadores, porque hay que decir que también hay diferencias. No todos los operadores tenían una prestación absolutamente mala, negativa, sino que hay algunos que pueden tener algunas características diferentes en los cuales el gobierno nacional, la fiduprevisora y el consejo directivo del FOMAC se podría apoyar para poder salir de esta crisis. Pero ahí estamos haciendo propuestas, pero obviamente cuando yo propongo que esa podría ser una salida, inmediatamente dicen que es que nosotros estamos de acuerdo con que continúen los mismos operadores y que estamos a favor de la intermediación. Entonces, no hay realmente un ambiente en este gobierno ni en sus seguidores
que muchos de ellos están también en el magisterio y en FECODE, para que se dé una discusión sana que conduzca realmente a que este problema de fondo se resuelva. Bueno, después de esa ñapa, ahora sí le doy la bienvenida a la doctora Clemencia Mayorga, que ya nos acompaña. Yo tenía dos preguntas, pero las voy a mezclar en una, doctora, y es, doctora Clemencia, primero me interesa saber de pronto qué similitudes puede usted identificar entre lo que se ha propuesto con el sistema de salud en general y esto que el gobierno ha planteado para el régimen especial de los maestros. Quizás cuando usted vio que esto estaba pasando, dijo, por este motivo también he sido crítica de la reforma a la salud en general que se está promoviendo. ¿Qué alertas se pueden generar en ese sentido? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿usted cree que esta crisis sería suficiente para que el ministro de Salud fuese apartado de su cargo? Y bueno, ahí también se acaba de conectar y nos acompaña el doctor Andrés Vecino. Ya le voy a dar la palabra para que nos haga una preguntita a los, o bueno, no sé si pregunta o intervención como tal, pero doctora Clemencia, bienvenida. Muchísimas gracias, Jennifer, por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, pues la pregunta es interesante. ¿En qué sentido? Yo quisiera empezar por el final, pero finalmente por lo más importante. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de salud? ¿Para qué tenemos un sistema de salud? Llámese en este momento un régimen de excepción que atiende a los maestros, llámese general del sistema de salud en Colombia o de cualquier otro país. El objetivo final es preservar, mejorar y atender las condiciones de salud y de enfermedad de los miembros que pertenecen a ese sistema de salud. Y en ese caso, yo quiero partir de lo que dijo el ministro de Salud, que claramente ustedes recuerdan, de cómo este cambio en el sistema de salud que afecta a los profesores del magisterio, un régimen exceptuado, contando con todos los problemas previos y mejoras que eran requeridas, pero sí era un piloto, lo dijo así el ministro, frente a las propuestas y a la propuesta que venía haciendo el gobierno nacional al Congreso de la República para un cambio en el sistema general del sistema de salud en Colombia. ¿Y por qué lo refirió como un piloto? Porque para ellos, digamos, las cosas se circunscriben en un esquema simplista, a mi juicio, y en mi opinión, tenemos un pagador, en este caso es la fiduprevisora, en el caso del sistema general es ADRES, tenemos unos intermediarios que nuestra propuesta es eliminarlos y tenemos un último nivel que es la atención a los pacientes que queremos hacer directamente. Y es tan fácil para ellos como decir se elimina este paso intermedio y todo va a mejorar. Pero quiero partir diciendo que para tener un resultado final que sea verdaderamente preservar la salud de los pacientes, en este caso de los maestros, se necesitan, y quiero que se imaginen una especie de 3 círculos de atención. Para que existan los médicos, las clínicas, los hospitales, los medicamentos, que es finalmente el objetivo final del sistema de salud. Para atender esos pacientes se necesita una organización en lo asistencial con esos servicios, pero esa organización necesita otro círculo que es la operación, el andamiaje administrativo, quién contrata, cómo se definen las tarifas, quién hace las auditorías, cuáles son los parámetros de calidad, con qué reglas del juego vamos a contratar, cómo son las cláusulas para tiempos, oportunidades, etcétera, etcétera. Ese es todo el andamiaje, el círculo administrativo y finalmente viene el financiero. Y esos 3 círculos son necesarios, indispensables para que un sistema de salud finalmente pueda atender un paciente.
para que yo pueda tener una cita, para que un enfermo pueda tener su cita, puedan entregarle su oxígeno en la casa, pueda tener su medicamento, para que yo cuando le formule haya alguien que le entregue ese medicamento. Esos tres círculos tienen que estar perfectamente planteados y coordinados. Y esto no es, y ojo con esto que voy a decir, esto no se circunscribe a eso es intermediación financiera o no. No. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho, en el sistema general se puede eliminar la intermediación financiera, pero ojo, no se puede eliminar el círculo administrativo de organización que alguien tiene que hacerlo. Igual pasó con los maestros. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que yo puedo ver desde afuera y que para mí es un ejemplo clarísimo de lo que pasaría en una eventual reforma, como si hubiera continuado el trámite en el Congreso y tuviéramos una reforma en el sistema general de salud. Y es simplemente se elimina esos 10 operadores regionales que hacían esa labor administrativa y se dice todo se hará desde la fiduprevisora. Lo mismo que se decía en la propuesta para el sistema general, que es todo lo hará ADRES. Contratará, hará y multiplica, como lo explicaba muy bien Victoria, en cambio de tener fiduprevisora 10 contratos, pasa a tener más de 8.000, que evidentemente no tiene. Entonces, se elimina sin ningún plan de contingencia todo ese andamiaje administrativo, que yo no digo que no tuviera problemas, sino oportunidades, corrupción. Yo no me voy a referir a esos puntos porque ustedes son, aquí tenemos gente mucho más experta, sino estoy refiriéndome a la necesidad de tener esas tres estructuras para que finalmente los pacientes tengan atención. Y entonces cuando uno ve que un gobierno nacional con un Consejo Nacional, me preguntó yo, de FOMAC, en donde están sentados 3 ministros del gobierno, más 2 representantes de FECODE. Cuando uno ve además de eso que un ministro de salud y un superintendente de salud, todos dan el banderazo antes del 1 de mayo y dicen, ojo, aquí todo está listo. ¿Dónde estaban listos esos 3 círculos? El financiero, el administrativo y operativo, y el de la prestación directa del servicio que depende de los anteriores para poder llevar a cabo la tarea. Y sin embargo dieron el banderazo para empezar el 1 de mayo. Ahí es cuando, desde el punto de vista del paciente y desde el punto de vista de la atención en salud, yo digo, pues aquí hubo evidentemente, no solamente a mi juicio, una improvisación absoluta, sino una irresponsabilidad. Y lo grave de este asunto, y quiero un poquito que ustedes hagan una reflexión, porque Victoria decía algo que es además una tragedia, y es el grupo de pacientes, por ejemplo, de enfermedades crónicas del magisterio es incluso, está muy por encima del que tiene la población general por sus características, sus edades, etcétera, etcétera. Y esos pacientes están hoy, esas personas están hoy sin medicamentos, sin quimioterapias, sin citas médicas, es decir, aquí el tema no es solamente de mirar y eliminar una cadena, eliminar un actor, eliminar 10 actores, sino que finalmente quien está teniendo las consecuencias y las tendrá desafortunadamente y trágicamente en su calidad de vida y su expectativa de vida son los enfermos. Entonces, cuando a mí me dicen que todo este cambio se hace por mejorar esa atención y por el paciente y que tenga escogencia en cualquier institución, pero yo veo que es que no había contratos, yo veo que no hay andamiaje administrativo, yo veo una lógica, además de las finanzas que no estaba bien estudiada, digo, finalmente se protegió a esos pacientes o finalmente se expuso y se está exponiendo a esos pacientes a una situación tan grave que desafortunadamente, como les digo, desde el punto de vista de atención en salud y desde el punto de vista médico, sí va a tener repercusiones individualmente en cada uno de ellos, porque quiero ir a la realidad. Si yo soy un paciente con cáncer y tengo mi ciclo de quimioterapia, y tengo que hacerlo cada 3 semanas, cada 21 días, y hoy no tengo
operador, no tengo contratado, nadie me da ese servicio y además no es una urgencia vital, que es lo único que las IPS están obligadas a hacer sin contrato, pues entonces simplemente ese cáncer, pues mi supervivencia a 5 años ya no tiene una posibilidad del tanto por ciento, sino de mucho menos. Es decir, aquí estamos hablando de algo mucho más allá desde el punto de vista de atención en salud y desde lo objetivo de un sistema de salud, mucho más allá de la mejora de un sistema de salud, de la corrupción, incluso que sé que existe, de los poderes políticos que puedan estar detrás de eso. Estamos hablando de la vida y la salud de un montón de personas que hoy están pues desprotegidas. Y pues esto es un llamado de atención no solamente para esta población, sino para todos los colombianos, porque imagínense esto, una población de 800.000 personas, pero imagínense esto y multiplicado por 50 millones de colombianos. Así es que la salud no admite este nivel de improvisación, no admite este nivel de inoportunidad. Y desafortunadamente en la salud, una resolución o un decreto ordenando la atención automática a todos los pacientes, pues no funciona así, no funciona así, no se da así. O sea, hoy lo que veo es una población enferma, desprotegida, a la cual se le está vulnerando el derecho a la salud y yo no creo de ninguna manera, como lo decían al principio, que esto se pueda que aquí se pueda decir que hay un solo responsable. Aquí había unas claras direcciones. El Consejo, vuelvo y lo digo, el Consejo Nacional del FOMAC, el Gobierno Nacional, las directivas de FECODE, a mi juicio, que tenían que responder porque ese banderazo se diera única y exclusivamente cuando esos tres círculos estuvieran adecuadamente planificados y hasta con pruebas pilotos, porque en la salud no podemos admitir este nivel de improvisación. Gracias, doctora Clemencia. Hay una última preguntita que yo había pensado para Paula, que no es tanto el tema de salud del magisterio, sino un poco más sobre el papel del periodismo crítico en este gobierno, porque la verdad es que tú has tenido un papel fundamental allí. Pero entonces te propongo que me la respondas después de darle la palabra al doctor Andrés Vecino, que quiere hacer una pregunta sobre este tema de la salud del magisterio. Y en general, pues también quisiera saber su opinión un poco sobre el tema de la reforma a la salud en general y también sobre eh, si esto es suficiente para que el gobierno considere que el ministro no asuma más su cargo, que el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo no haga más parte de ese cargo. Va el doctor Andrés, ¿no? El Sí, doctor sí, sí, Andrés. te hice la pregunta Listo. para que la vayas pensando. Gracias, gracias. Pero sí, va el doctor Andrés. Bien, no, pues bueno, muchas gracias, representante, por abrir el espacio y por su defensa del sistema de salud. Asimismo, a Paula por todo el trabajo maravilloso que ha hecho recientemente revelando todas las cosas que están pasando, y a Clemencia, que siempre es maravilloso escucharla. Yo realmente solo tengo dos preguntas, si me permiten. Yo no quiero ocupar el espacio que está muy bien organizado. Y las dos preguntas son para la profesora Bendaño. El primero es, quienes hemos estado en desacuerdo con con la propuesta de la reforma de la salud, vimos con sorpresa un poco que FECODE defendió, y es independiente, digamos, lo estoy preguntando en nombre de FECODE, no en nombre personal, defendió la propuesta de reforma al sistema de salud general cuando no les tocaba. Y ahora que vemos, como dijo Clemencia, que esta reforma que les plantean ustedes es muy similar a la reforma que le planteaban al pueblo colombiano y que terminó siendo archivada en Senado, pagador único, manual tarifario, red abierta, digamos, todos los atributos generales de ese modelo. Entonces ustedes dicen no queremos esto o no está bien implementado. ¿Por qué? Yo quiero entender genuinamente por qué promovieron una idea que era mala para otros
y cuando desafortunadamente, y muy desafortunadamente les toca a ustedes, entonces, digamos, responde de esta manera. Yo creo que los colombianos que no pertenecemos al grupo selecto de profesores del magisterio, requerimos ese tipo de rendición de cuentas. Y la otra es una pregunta general que yo sí tengo como alguien que trabaja en sistemas de salud y es, digamos, yo lo que veo que tienen ustedes es un sistema de salud que es más costoso porque tiene, digamos que tiene acceso directo a especialistas, red abierta, tiene una serie de cosas que lo hacen más costoso. Al mismo tiempo recibe más plata, recibe 70% más de lo que recibe la población general. Entonces, claramente los privilegios están ahí, pero por alguna razón ustedes sienten, yo creo con razón, que esos privilegios no están siendo materializados. Y eso se evidencia en que, por ejemplo, las tutelas del magisterio per cápita son mayores que las tutelas que uno ve en la población general. Entonces, claramente pagan mucho por un sistema del cual quizás no reciben tanto y hay un problema de eficiencia en el uso de los recursos. Yo quiero preguntarle por qué, eso tendría que ser algo que se hace en la legislación, ¿por qué no buscar la forma de que los maestros, si quieren hacerlo, migren al sistema general? El sistema general es un sistema que es más eficiente, es menos costoso, incluso si quisieran, o sea, se pueden hacer las cuentas, es genuino. Se le puede sumar a esto un plan complementario y sigue siendo más barato y más eficiente que el sistema que tienen ustedes, por una razón entre otras. Ustedes mencionan que tienen un grupo de profesores con enfermedades crónicas de alto costo que son problemáticas, pero ustedes tienen una población muy pequeña que no les permite mancomunar el riesgo con otras personas. Si ustedes fuesen parte de un pool de individuos mucho más amplio, lo cual logran las EPS, recientemente vimos la intervenida Sanitas, tienen 6 millones de personas, otras tienen 3, 4, 5 millones de personas. Si ustedes distribuyen esa carga y mancomunan ese riesgo entre múltiples, entre una población más grande, además de contar con una entidad que sí sabe de gestión en salud, pues no como la fijoprevisora, que esa no es su función, entonces terminarían teniendo un mejor sistema de salud, incluso mejor costo, incluso con beneficios. Entonces, ¿cuál es la resistencia a permitir? Y hago esta pregunta genuina de nuevo, la segunda pregunta, que los maestros decidan y que ellos decidan si quieren quedarse en el sistema que se les ofrece, sea el viejo o el nuevo, o el sistema general de salud. Gracias, representante. No sé si quizás recoger, hay otra intervención que está pidiendo el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Si quiere le doy la palabra y ahí respondemos con las panelistas porque no podemos irnos más después de las 9 de la noche que varias de ellas me lo pidieron. Doctor Jorge Iván Ospina, tiene la palabra. Bueno, buenas noches, un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por abrir esta oportunidad para tratar un tema tan complejo. No podemos partir de la premisa que el sistema de salud que hoy tienen las maestras y los maestros de Colombia es adecuado. Sería errado señalar que es el mejor de los sistemas, un sistema especial, más costoso que lo que recibe cualquier tipo de colombiano y donde faltan premisas básicas de lo que significa ser y tener un sistema de salud. Se señala desde los años 80, la salud no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino que es un estado integral de bienestar. Y se señala incluso desde los 80 la importancia en que esos modelos de salud deben de tener siempre una estructura de prevención, de atención primaria, de evitar la enfermedad antes de atender enfermos. Lo que uno observa es que es un modelo que atiende permanentemente la enfermedad, que no actúa en términos de prevención y hábitos saludables,
que no utiliza a los maestros como promotores y gestores de salud cuando se trata de un conglomerado con bajos riesgos sociales, con bajas externalidades en relación a otros grupos humanos. De tal manera que la premisa de señalar la búsqueda de un nuevo sistema es falsa al pensar que lo que hoy se tiene es adecuado. Y la búsqueda es una búsqueda que demanda identificar, por ejemplo, dónde están los perfiles epidemiológicos por regiones, dónde están las estadísticas de morbimortalidad de los maestros, para uno observar que no hay mucho de dónde coger para el diseño del nuevo modelo que se necesita. Esta es entonces la alerta, el campanazo para que no pierdan la oportunidad, para que en esta transición imprescindible en la búsqueda de un mejor modelo no pierdan la oportunidad de diseñarlo y de hacerlo. Es mucho más que prestar un servicio, es mucho más que tener una red privada o pública, es tener un modelo. Y ese modelo, el experimento mejor, donde más podría ser exitoso, como lo han hecho otros pueblos, es hacerlo desde quienes son los educadores, porque al ellos integrar hábitos saludables, se convierten en los mejores promotores de modelos de salud que llegan al hogar, que llegan al adolescente, que llegan al niño, que llegan a la familia. Muchas gracias, doctor Ospina. Yo sé que hay otras personas pidiendo la palabra. Discúlpenme que de verdad no podemos extendernos mucho en este space. Ya nos ha pasado antes que nos vamos horas y horas, pero entonces le voy a dar la palabra a Victoria y a Paula Bolívar para que nos respondan, y si la doctora Clemencia quiere decir algo adicional para ir cerrando, por supuesto que con muchísimo gusto. Entonces, Victoria, Paula y Clemencia en ese orden, ¿sí? Gracias, Jennifer. Bueno, efectivamente nuestra UPC es superior. Efectivamente es muchísimo más costoso el sistema de salud del magisterio que el del sistema general. El de nosotros tiene un plus del 62.67% por encima del régimen contributivo. Y efectivamente, porque es más costoso, es que tiene unas características especiales que en este momento nosotros estamos exigiendo que se mantengan. Y esas características especiales, pues ya todo el mundo las conoce. Nosotros, a diferencia del régimen general, no tenemos copago, no tenemos cuotas moderadoras, no tenemos preexistencia, no tenemos periodos de carencia, etcétera, etcétera. Tenemos una atención que, de acuerdo a la ley, debe ser pues 100%, no solamente para los titulares, sino también para los beneficiarios, porque de todas maneras nuestra UPC es superior a eso. Estamos exigiendo, ratifico, que se mantengan esas características. Y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Ospina en el sentido de que debe construirse el modelo. O sea, es que aquí se nos impuso un modelo que realmente no tiene esa construcción. En primer lugar, colectiva, como lo dice él, pero en segundo lugar, carece de elementos fundamentales para sustentar ese nuevo modelo. Por eso es que lógicamente empezaron a partir del 1 de mayo a aplicarnos una cosa supremamente improvisada. Y en lo que tiene que ver con FECODE y la posición de FECODE, yo quiero aquí también repetir algo que había dicho. El Comité Ejecutivo de FECODE, como toda organización social, tiene contradicciones, hay opiniones frente a esto, hay posturas frente a esto, pero también, al igual que la sociedad colombiana, porque es producto de esta sociedad y se refleja la sociedad allí en el Comité Ejecutivo de FECODE, hay defensores también de la política, del gobierno, y hay defensores del gobierno, y a veces defienden a ultranza las posiciones del gobierno y asumen posiciones como estas, por ejemplo, de aprobar un modelo que no estaba realmente con las características que se requiere para que fuera una cosa supremamente
válida y sólida que llevara a solucionar los problemas de fondo que nosotros teníamos ahí. Pero hoy ya en medio de este desastre que tenemos, realmente nosotros lo que estamos pidiendo, y quiero terminar con eso, es que haya contrataciones inmediatas, no solamente de las IPS, sino de las droguerías, de las auditorías, que las contrataciones de las IPS y la entrega de medicamentos sea en todos los niveles, no solamente en el nivel primario. Y aquí la característica de la población nuestra, porque hay que partir de esa realidad. Si bien es cierto que la atención primaria en salud es un elemento supremamente importante y que debe promoverse en cualquier estado, la realidad concreta en este momento es que nosotros tenemos más del 40% de la población afiliada al FOMAC que tiene enfermedades crónicas y catastróficas. Y entonces eso hay que atenderlo. No es un capricho de FECODE ni es un capricho del magisterio, sino que es una realidad que se tiene que atender y se tiene que resolver en este o en cualquier modelo. Estamos pidiendo nosotros en este momento que se definan lo de las sedes administrativas exclusivas, porque aquí no puede existir un operador nacional que tenga que manejar todo desde Bogotá, desde la parte central, sino que debe haber en cada uno de los departamentos una sede administrativa que resuelva los problemas de los maestros y sus familias de cada uno de esos departamentos, que deben haber equipos desde el punto de vista administrativo y operativo nombrados, suficientemente informados para que puedan resolverle a los maestros en el terreno toda la situación, y que se deben fortalecer los comités regionales del FOMAC que han venido existiendo y que se han venido debilitando. Necesitamos que todas esas cosas funcionen, y todo lo demás lo podemos discutir. Lo podemos discutir más adelante, pero en este momento la discusión es que se le resuelva el problema de la prestación del servicio de salud, porque tiene que ver es con la vida de los maestros y sus familias. Gracias, profe. Yo añado ahí, ñapa, a lo que ha planteado, a la pregunta que hizo el exalcalde de Cali, el doctor Ospina, desde que empezó este space, y yo sé que la gente se va conectando en la medida que pasa el tiempo, pero empezamos haciendo una crítica a el funcionamiento pues anterior del régimen especial del magisterio. Paula nos contó todas las investigaciones que habían hecho, y en ninguna medida queremos plantar que todo tiempo pasado fue mejor y desconocer las problemáticas que tenía el régimen, pero sí, digamos que lo que está pasando al día de hoy es un problema de acceso y de interrupción en la prestación de los servicios de salud. Sigue Paula. Sí, profe Victoria, yo quería que usted me recuerde cuántos son los pacientes crónicos dentro del sistema del magisterio. Esa cifra es muy importante, ¿si me la puede repetir? No sé si está la profe Victoria. Perdón, tenía el micrófono apagado. Qué pena. Tranquila, adelante. En el último informe que nos entregaron dicen que son 321.849 enfermos crónicos, catastróficos y de VIH. Bueno, pues ahí tienen ustedes 321.000 pacientes crónicos de más de 800.000 afiliados que tiene el FOMAC. Y pues justamente adhiero a lo que decía el exalcalde Jorge Ibáñez, el tema de la prevención, que claramente en este nuevo modelo de salud, que de nuevo no tiene absolutamente nada, no se está haciendo prevención, y por el contrario sí se está generando una tragedia en todos aquellos pacientes que son pacientes crónicos, no están recibiendo sus tratamientos y mucho menos están recibiendo sus medicamentos. Y sobre lo que estaban mencionando del tema de FECODE, yo sí quiero hacer ahí una claridad, y es que la profesora Victoria desde el día 1 advirtió, se lo dijo de frente al presidente Gustavo Petro, y la tildaron de uribista. Incluso creo que desde ahí la profesora le bajó un poco digamos, a salir al aire, a hacer publicaciones, porque pues se sintió un poco agredida, así fue como yo lo vi. Sin embargo, aparte de la profesora Victoria,
sí llama mucho la atención que desde FECODE hagan tantas críticas cuando siempre han tenido 2 asientos en la junta directiva del FOMAC. Entonces, sí sería también importante cuestionar, digamos, los 2 representantes de hoy, que es Cristian Rey y Georgina. Ellos están ahí, han estado presentes y durante todos los años los 2 asientos en la junta directiva del FOMAC han también tomado estas decisiones, se han aprobado los contratistas, se aprobó el nuevo modelo, entonces esa sí es un llamado de atención que quisiera hacer sobre la intervención que ha tenido FECODE en este caso. Doctora Clemencia, ¿quiere añadir algo? Sí, claro, Jennifer. Yo quisiera cerrar haciendo un poquito un llamado de atención a algunos falsos dilemas que se nos han planteado y que los veo claramente aquí y en muchas de estas conversaciones. El primero tiene que ver con que la transición o los cambios en un sistema de salud no pueden abandonar ni echar para atrás ni minimizar la atención a los enfermos. Entonces se nos ha planteado un falso dilema y es, como en nuestro sistema de salud o en el del magisterio o en el general, necesitamos mejorar en promoción, prevención, atención primaria en salud, entonces tenemos que sacrificar por una transición mal hecha e improvisada la atención de los pacientes enfermos. Eso es un falso dilema. Nosotros lo que necesitamos es avanzar, es decir, el deber constitucional del gobierno nacional y de todos los responsables del sistema de salud, todos los actores y esos 3 círculos de los que yo hablaba, es salvaguardar la salud como derecho fundamental. Así es que ese dilema no cabe. Aquí tenemos que seguir garantizando la atención a los enfermos, mejorar la atención a los enfermos que hacía falta y fortalecer y generar todas las nuevas propuestas de promoción, prevención, atención primaria en salud, determinantes sociales y todo lo demás que nos hace falta. Pero no es lo uno o lo otro, porque eso parecería, y a mí me parece que ahí hay un falso dilema malentendido. Y lo segundo es algo que mencionaba la profe Victoria, y es entonces cualquiera que pida una transición responsable con esas que garantice que esas 3 círculos de los que yo hablaba, la atención en salud, el andamiaje administrativo y de procesos y el andamiaje financiero para garantizar un sistema de salud que salvaguarde el derecho a la salud, entonces es un opositor al gobierno, un uribista o uno que quiere destruir al gobierno nacional. Ese es otro gran falso dilema. Mi llamado es simplemente a que los actores del sistema de salud, pero los pacientes, los colombianos, los líderes de opinión, lo que tenemos que exigir es mejoras. Es lo único que tenemos que exigir, avances. Y para eso se necesitan grupos técnicos de expertos, tiempo, precisión y serenidad. No se puede manejar un sistema de salud en medio de avatares políticos que favorezcan a ningún sector. Ese es un poco mi llamado para cerrar, Jennifer. Muchas gracias. Bueno, y cerraría entonces haciéndole la pregunta a Paula sobre el tema del periodismo. Si la profe Victoria no tiene nada más que agregar, si tiene algo que agregar, por supuesto que puedo abrir el micrófono y hablar. Pero en particular a Paula se lo pregunto porque Paula ha sido la que destapó el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero no solo eso, de verdad que creo que tu voz ha convertido Sigue la W en un espacio increíble de denuncias constantes, de verdad que por ejemplo en el Congreso estamos atentos y atentas siempre a lo que sale en Sigue la W, quienes estamos interesados en luchar contra la corrupción y en hacer una labor de control político, pero pues al mismo tiempo ha habido un tono muy hostil de parte del gobierno con la prensa crítica. Y yo quiero preguntarte cómo ha sido para ti ese trabajo, además siendo una mujer joven que está abriéndose camino en el periodismo. Pues Jennifer, claramente no ha sido fácil, pero pues yo siempre he cubierto el tema social, entonces en la W siempre tema salud, educación, entonces a mí primero pues me encantan estos temas
los estudio porque todo el tiempo hay que estarse actualizando y también pues siempre es importante uno tener buenas fuentes que no lo estén utilizando a uno y justamente pues esa es la gran ventaja y yo creo que es como una oportunidad que tenemos los periodistas y es que todos los días tenemos la posibilidad de cambiar algo. Todos los días en Sigue la W con un dato que yo dé, con una información, una investigación, yo tengo la posibilidad de ayudar o solucionarle la vida a alguien. Y es que justamente esto va más allá de la chiva o de la exclusiva, porque cuando uno va atrás de la chiva o la exclusiva, uno se queda en el terreno superficial. Cuando usted empieza a ir más allá de un ego o más allá de quién esté en la presidencia, y el objetivo de uno es escuchar a aquellos que no van a tener la posibilidad nunca de tener voz en el país, como lo son los niños de La Guajira, o como lo es un profesor en Caldas que quizás no hace parte de ningún sindicato y simplemente tiene un cáncer y necesita ser atendido. Entonces, cuando uno ya se pone a revisar ese tema social de lleno, uno termina, Jennifer, realmente aportando a la sociedad. Y una lección que me queda a mí es que uno no puede comer entero por más presión que haya, digamos, del gobierno. Digamos, caso de carrotanques. A mí me intentaron decir, Jennifer, muchas veces desde la gestión del riesgo que yo me había equivocado, que los sobrecostos no existían, me enviaban documentos de rectificación, pero yo sabía que algo estaba pasando y que no estaba bien y me enviaban comunicados y el señor Olmedo López se hizo un autocomunicado en donde el presidente Petro lo respaldaba. Son muchas cosas, pero uno tiene que ir siempre seguro, ¿no? Entonces siempre consultando ambas fuentes, pero definitivamente hay que hacer la labor bien hecha con valentía y con rigurosidad, pues para que más adelante las cosas no se caigan por su propio peso. Jennifer, Bueno, dime, profe, por supuesto, yo sigue. quiero responder una pregunta que ha estado, de pronto la última que hace Paula, prácticamente planteando que FECODE con sus dos directivos ha contribuido a que se respalde todo este tipo de cosas. Yo quiero, frente a eso, hacer dos precisiones. El gobierno siempre ha tenido mayoría en el consejo directivo del fondo, que es donde se toman las decisiones. O sea, el gobierno incluso no necesita los dos votos de FECODE para tomar decisiones. Históricamente, desde que existe el FOMAC, siempre el gobierno lo ha aprobado por mayoría. Aquí, en algunas cosas de lo que tiene que ver con la discusión del nuevo modelo, hay cosas que los dos compañeros de FECODE han estado de acuerdo o han votado positivamente porque se lo ha ordenado la mayoría del comité ejecutivo y además de eso son compañeros que han dejado constancia de su voto negativo y que votan porque el comité ejecutivo mayoritariamente se los está planteando. Pero la otra cosa que quiero plantear es que aquí hay que diferenciar entre la institucionalidad y el ejecutivo, que son los que se eligen cada 4 años. FECODE como institución tiene 65 años de existencia. El comité ejecutivo se elige por 4 años. Por lo tanto, aquí hay responsabilidades individuales en el comité ejecutivo y cada quien que responda como ejecutivo ante el magisterio y la sociedad colombiana por la posición que asume. Yo asumo la posición y yo obviamente respondo por ella, pero no tengo por qué responder en este caso por los compañeros que se han casado con este gobierno, que dicen que son gobierno y que le respaldan absolutamente todo y en este caso particular lo del modelo. Pero bueno, es respetable porque es su posición ideológica, su posición política y bueno, si están equivocados o no, ese es el debate. Fuerte, fuerte. Interesante cómo va a estar ese debate, FECODE, profesora Victoria. Bueno, entonces muchísimas gracias a todas y a todos por haberse conectado. Este debate pues hasta ahora está empezando. Yo les quiero contar que el día de mañana vamos a radicar una moción de censura al ministro de Salud desde la bancada independiente. Y realmente pues nos parece que esto es un asunto que no puede pasar por alto, que pone en el centro del debate y de la discusión la prestación de los servicios de salud de Colombia con calidad
Creemos que las respuestas y los audios que se han filtrado han sido muy críticos y espero pues que en ese debate también podamos contar con su compañía, con su participación, que esto pues hasta ahora está igual desarrollándose. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Que tengan una linda noche.